nadierradio.com. Pues bueno, como les estaba contando, para todos nuestros amigos de las redes sociales, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Tatiana Carvajal al aire. Hoy un tema bien importante, vamos a hablar de la fibrosis. Estamos con el doctor Andrés Amariles, que él es médico cirujano y especialista en la cirugía estética, y vamos a hablar por qué la fibrosis y, bueno, si podemos prevenirla o si podemos mejorarla. A esta hora conectándonos con Bogotá, a esta hora de la mañana. Doctor, gracias por estar con nosotros y bienvenido a ladierradio.com. A ustedes por la invitación, les agradezco muchísimo. Es un orgullo y un honor para mí estar acá con ustedes. Pues doctor, gracias por estar con nosotros. Un tema muy importante, las clínicas. Bueno, muchas esteticistas nos escriben a esta hora. Gracias por la conexión. Un saludo para todo el grupo de esteticistas de Suiza que están muy interesadas en saber muchos temas acerca de la fibrosis. Muchas no entendemos acerca de la fibrosis, así que empecemos por lo básico. ¿Qué es la fibrosis, doctor Andrés? La fibrosis es un proceso de cicatrización completamente normal que se da después de cualquier procedimiento, sea quirúrgico, sea estético, sea por otro tipo de especialidad. ¿Qué es lo que pasa? La gente en cirugía estética conoce la fibrosis y tienen un concepto errado de ella. Todo el mundo cree que la fibrosis, porque es como lo que dicen las cosmetólogas en su momento cuando están haciendo recuperación postquirúrgica, ay, el doctor la operó mal y la dejó con fibrosis. No, no es que la haya dejado con fibrosis. Lo que se hizo de pronto fue un procedimiento en el cual se dejaron irregularidades, pero son irregularidades secundarias al procedimiento quirúrgico, más no como tal al proceso de cicatrización. Entonces, eso es fibrosis, es proceso de cicatrización que se da posterior a la cirugía. Todas las pacientes después de una cirugía quedan con fibrosis, obvia, todas cicatrizan. ¿Qué es lo que pasa? Unas cicatrizan bien, unas cicatrizan erradamente, y esa cicatrización errada puede ser secundaria o a una mala intervención quirúrgica o a un mal posoperatorio. Muy bien, doctor. Pues bueno, doctor, vamos a hablar acerca de estas cirugías tan importantes y cómo nosotros, después de una cirugía, podemos prevenir esa fibrosis. Perfecto. La principal prevención en la fibrosis es tener una buena adherencia al tratamiento operatorio. Eso es lo principal. Si el paciente o la paciente, porque se operan obviamente hombres y mujeres, si los pacientes tienen una buena adherencia al proceso postoperatorio y se hacen sus masajes postoperatorios de una manera adecuada, es casi improbable que queden con irregularidades. Recuerda, no es fibrosis, todas quedan con fibrosis porque todas cicatrizan. Es que no queden con irregularidades y que así sus abdómenes se vean lo más natural posible y con el mejor resultado. Muy bien. Al no tratarse bien esto que puede ser, bueno, fibrosis o irregularidades, ¿podría tener alguna contraindicación después de la cirugía, doctor? Contraindicación como tal, no, porque eso no va a generar ninguna complicación postoperatoria que amenace la vida. Va a tener es una contraindicación de pronto, como tú lo dices, que no es el término, pues obviamente a usar, porque no es como tal una contraindicación, sino que va a tener un resultado no satisfactorio. Cuando se habla en medicina de contraindicación es cuando las pacientes no se pueden operar y eso único lo sabemos siempre antes de la cirugía. Ejemplo, una paciente que se hace sus exámenes y sus exámenes salen alterados, tiene una contraindicación para no operarse, ¿listo? Ya después de la cirugía, cuando la operamos y cuando la paciente ya queda operada y queda perfectamente bien, no se habla de contraindicación, sino de hacer las cosas adecuadamente en su postoperatorio para no tener o complicaciones postquirúrgicas o tener un resultado no satisfactorio. Muy bien, doctor. Acá también me preguntan que si se puede prevenir. Claro, prevenir sí se puede y la idea de prevenir una cicatrización errada, vuelvo y lo repito, es con un buen manejo postoperatorio, unos buenos drenajes desde el primer momento después de la cirugía. Personalmente nosotros en nuestro grupo tenemos un protocolo ya establecido para nuestros pacientes.
Nosotros, a diferencia de todos los otros cirujanos, nosotros a nuestros pacientes después de la cirugía no les enviamos faja posoperatoria las primeras 48 a 72 horas, las dejamos sin faja. ¿Por qué? Porque la faja es mi concepto y no quiere decir que sea el mejor concepto, pero es el concepto que a mí me ha dado buenos resultados, porque obviamente otros cirujanos van a decir, no, es que mi concepto es enviar faja a la paciente fajada inmediatamente después de cirugía. Entonces aquí no se trata de hablar de conceptos como tal establecidos, sino de experiencia. La experiencia a mí me ha demostrado que fajar la paciente después de la cirugía inmediatamente genera que se aumente el riesgo que le den irregularidades. ¿Por qué? Si tú te pones, yo me imagino que tú te has fajado. Si tú te Sí. pones una faja, te sientas y vos ves que la faja te empieza a hacer pliegues, te empieza a hacer zonas de presión, ¿cierto? Esas zonas Sí. de presión en una paciente que está recién operada, que está en un proceso de cicatrización inmediato, va a generar irregularidades, es completamente claro, ¿cierto? Ahora bien, nosotros, como te decía, aquí en nuestro grupo tenemos un proceso completamente establecido y ya lo tenemos tan bien establecido que es el que nos da los resultados tan hermosos que mostramos en redes sociales y que nuestros pacientes demuestran por todo el mundo. Nosotros no les mandamos faja las primeras 72 horas, las mandamos con una enfermera para la casa, una enfermera que está completamente capacitada para drenarlas después de que lleguen a la casa, a las 2 horas después de llegar a la casa. Se empiezan los drenajes posquirúrgicos, drenajes que se hacen cada 2, 3 horas, las primeras 24 horas. Así la paciente no acumula líquidos postoperatorios y se evitan las complicaciones, seromas, acumulaciones de líquidos, infecciones, en fin. Wow, no, pero qué importante información, doctor, porque muchas, bueno, ahora me pregunto yo, las que llegan de otros países, las que viajan hasta Colombia y de pronto, recién, por ejemplo, en este caso que es Suiza, ¿cómo hacen ellas para tratarse? Si de pronto, con esto de los idiomas y todo, me surgen tantas incógnitas con un tema como lo son las cirugías, ¿no? ¿Cómo más o menos lo están tratando ustedes desde la clínica, doctor? Bueno, una paciente que nos llega en este caso de Suiza, es una Ujú, paciente que viene por un vuelo transcontinental. Es un ujú, vuelo mínimo de 12 horas, mínimo, yéndole bien, puede ser hasta más horas, ¿cierto? sí. Una paciente que para poderse operar debe llegar mínimo 2 días o 3 días antes de la cirugía. ¿Para qué? Para que se acomode por la presurización del avión, para que se haga exámenes, para que se vea con nosotros personalmente y para así poder mirar qué posibles contraindicaciones hay para operarse o no operarse, ¿cierto? Posterior a eso, es una paciente que operamos y que, como te digo, la mandamos con nuestra enfermera para la casa donde se vaya a quedar, sea casa de recuperación, en un hotel o en alguna casa de un familiar. Después de eso, la paciente debe mínimo quedarse 10 días, mínimo 10 días si es una lipoescultura, más días si son procedimientos más grandes, pero mínimo se debe quedar 10 días acá con nosotros, que nos garantice un buen posoperatorio en los primeros 10 días. Y asociado a eso, la paciente debe garantizar por el bienestar de ella que cuando se devuelva a su país de origen, tener una masajista que le siga haciendo los posoperatorios. Es Claro, importante. claro. Y sería bueno también de pronto, ustedes de pronto tienen masajistas en varios países, doctor, ¿tienen recomendados? Hemos recomendado, hay pacientes, hay países en los cuales tenemos personal que podemos recomendar, en Estados Unidos tenemos personal, en Europa, en España, en Barcelona tenemos personal que podemos recomendar, en Francia tenemos también personal que podemos recomendar. Hay varias partes donde podemos recomendar. Y En bueno, y Suiza las sí, la verdad. no, pero de pronto, ahora que estoy acá encontrando un grupo de chicas que están haciendo sus profesiones en estética y todo, tal vez ellas podrían ponerse en contacto con usted por si quieren también recibir las pacientes acá, ¿no? Obviamente, claro, y con eso nosotros las capacitamos para que hagan el posoperatorio como nosotros tenemos nuestros protocolos. Y obviamente es súper, súper, súper importante. Así ya podríamos Oiga, recomendar a alguien que haga, personal que haga unos masajes adecuados como a nosotros nos gusta con nuestros protocolos. qué bueno. Qué bueno, doctor. Eso está muy bien porque, bueno, primero la salud, la seguridad, hacer las cosas bien y con calma. Doctor, ¿cuáles son esas recomendaciones ahora?
pues la experiencia de una cirugía es, bueno, yo pasé por una que me quité una cicatriz del estómago y yo sé que es muy importante hacerse los posoperatorios y ser muy juiciosas, pero esas recomendaciones para las chicas primerizas que estén interesadas y que lo van a seguir a usted ahorita en las redes sociales y se van a dar cuenta de todo lo que usted hace tan bonito, cirugías muy hermosas. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones para las chicas y los caballeros que se quieran hacer su cirugía? Perfecto. En realidad, lo que, retomando pues el tema que acabas de decir, es muy importante, y ya que tú lo viviste, en realidad la mayoría de las complicaciones que se dan postoperatorias en cirugía es porque el paciente o la paciente no siguen las recomendaciones ni siguen los protocolos para el postoperatorio. En realidad las complicaciones en cirugía plástica son casi nulas y la mayoría se dan es porque las pacientes no siguen los protocolos y no hacen los manejos adecuados. Se infectan, se puede pelar la piel, les dan seromas, se le abren puntos, en fin, todo este tipo de complicaciones que pueden llegar a pasar en cirugía. La principal causa es por falta de buena adherencia al tratamiento postoperatorio. Primero. Ahora, segundo, nosotros siempre le damos recomendaciones a las pacientes prequirúrgicas y posquirúrgicas. Prequirúrgicas, por ejemplo, pacientes que vienen del extranjero, deben llegar mínimo 2 días aquí al país antes de la cirugía, hacerse exámenes posoperatorios, hacer la revisión prequirúrgica con nosotros y con el anestesiólogo. Pacientes que tienen enfermedades de base, pacientes que tienen alguna contraindicación para operarse, pues obviamente no se operan, ¿cierto? Deben dejar de tomar licor por lo menos 8 o 10 días antes, dejar de fumar ojalá un mes antes de la cirugía, porque las pacientes que fuman tienen más riesgo de no cicatrizar adecuadamente porque la nicotina altera la absorción del oxígeno en cambio de CO2, y en realidad lo que mejor hace cicatrizar a una paciente es tener buenos niveles de oxígeno. ¿Qué otras recomendaciones? Días antes no comer comida irritante porque eso va a irritar la cicatrización. Dormir bien, la ropa cómoda, seguir las recomendaciones, tomarse los medicamentos, y ya en la parte postquirúrgica, recomendaciones postquirúrgicas, hacerse los masajes adecuadamente, adherirse al tratamiento. Si uno como médico a una paciente le indica que debe aplicarse, por ejemplo, ozonoterapia, meterse en una cámara hiperbárica, que necesitamos instalarle un sistema VAC, que tienes que tomarte estos medicamentos de más, es adherirse al tratamiento. Ahí es donde yo les digo a ellas, esto que yo te estoy mandando no es algo como que, ay, es que yo me lo quiero hacer, voy a ver si le hago caso. No, es como si tú tuvieras que ir al médico porque te dio una infección en la garganta. Tú vas al médico para que el médico te examine, te mande unos medicamentos, tú los compras y así te alivias. Esto es exactamente lo mismo. Uno da las órdenes médicas para mejorar y para que el paciente esté adecuadamente bien. Entonces, como tal, se dan todas las recomendaciones, pero lo principal es la adherencia del paciente, que el paciente esté adherido a la parte de su recuperación. Las pacientes adheridas nunca se complican. Siempre la paciente que se complica es la paciente que no asiste al posquirúrgico, que no sigue las recomendaciones, que no se toma los medicamentos. Esa es la paciente que se complica. De resto no tiene por qué complicarse. Doctor, qué bien. Pues doctor, sabemos que usted está ahorita ocupado en la clínica. Muchas gracias por atendernos en esta mañana, tarde aquí en Suiza. Y pues yo sé que esta entrevista le va a gustar a muchas chicas que están acá trabajando durísimo. Entonces queremos que nos deje sus redes sociales y sus contactos para que, por supuesto, muchas puedan escribirle a usted directamente. Claro que sí, nuestras redes sociales son en Instagram, es Andrés Amariles DR _ y Andrés Amariles DR. Esas son nuestros dos Instagram oficiales, no hay más Instagram. Esos son los dos oficiales y ahí están los links en los cuales pueden darle clic y están los contactos, tanto extranjeros como acá en Colombia, para pedir citas, para hacer valoraciones virtuales y para hacer todos los seguimientos. Doctor, ¿ustedes están en Bogotá o en Medellín? En ambas partes, Bogotá y Medellín.
Ah, listo, eso también, algo que me preguntaron acá. Pues doctor, muchas gracias por su atención, muchas gracias por aclararnos las dudas y bueno, esperamos que todas las chicas que se operen con ustedes tengan las recomendaciones y seamos muy juiciosas en el momento de tener una intervención quirúrgica. Doctor, gracias, feliz día. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hoy aquí en la 10 Radio hablando de la importancia de cuidarnos, porque si nos vamos a ver bonitas, tenemos que ser juiciosas y seguir las recomendaciones. Unas muy buenas recomendaciones que nos deja acá el doctor Andrés Amariles, médico cirujano y especialista, por supuesto, que estuvo con nosotros hoy hablándonos